Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo1138, nuevo vídeo y de nuevo tenemos cómics. Hoy vamos a hablar del monstruo de Frankenstein, ¿vale? Cuando Marvel se hizo cargo de este personaje. Lo edita Panini en un formato baratito, ¿vale? Esto está por menos de 20 euros, unos 19 euros así sale. Tomo uno de dos, ¿vale? Con un material muy interesante, sobre todo porque tenemos al gran maestro John Buscema y a otro grandísimo dibujante, como es el que hace esta portada, que es Mike Plough, que mola un montón, pero el contenido está muy bien, muy bien, muy bien. Y es que además, yo estas historias me gustan mucho. Panini ha estado sacando volúmenes de cuando Marvel rescató el género de terror, pues con Zombie, por supuesto, con la tumba de Drácula, pero Mike Plough estuvo también haciendo el hombre lobo, e incluso en esos magazines, esos cómics en blanco y negro que eran para un público más adulto, ¿vale? Pues con el personaje de Sherlock Holmes, que le dieron un toque gótico de terror que volaba un montón, ¿vale? Por supuesto aquí con el sabueso de Baskerville, una de las historias que más nos gustaban. Entonces, este tomito le haremos un vídeo más pronto que tarde, que es una auténtica maravilla. Porque es que en los años 70, cuando pues Marvel, que llevaría unos 12 o 13 años en marcha, principalmente sus cómics a color eran los superhéroes que iban dirigidos a un público más joven, pero siempre andaba por ahí buscando porque funcionaba, pero funcionaba a medias. Y luego además se junta con el personaje de Spider-Man, con The Amazing Spider-Man, hace una historia en el que trata el tema de las drogas, ¿vale? El peligro de las drogas con los jóvenes. Eso lo que le permitió a Marvel es que levantaran un poco la mano con el famoso Comics Code Authority, ¿vale? Que era un código que se creó, que fulminó a los cómics de terror, sobre todo a los de la época de la Warren, porque decían que los cómics influenciaban en la mentalidad de los muchachos, y si eran violentos o robaban o pegaban y tal, pues era culpa de los cómics. Y aguantó muchísimo, hizo muchísimo daño a la industria, evidentemente. Bueno, dejaba de ser una forma salvaje de censura. Pero en este caso parece que con el gran personaje de Spider-Man y dando ese paso, parece que abren un poquito la mano. Y luego además es que en busca de esos nuevos, de un nuevo público, de un nuevo lector y nuevos mercados, Stan Lee decide dar ese paso de publicar en formato de revista en blanco y negro. Esto lo hemos comentado, por ejemplo, mucho con Conan, ¿vale? Con la obra de Robert E. Howard, pues harían esos relatos salvajes o la espada salvaje de Conan, en las que iban dirigidas a un público más adulto, donde había evidentemente más violencia y se cargaban también las tintas un poco con la parte erótica de los cómics, y que se podía saltar este Comics Code porque iba dirigido a un público, supuestamente iba dirigido a un público adulto. Pues siguiendo esa estela, con esas historias en blanco y negro, empiezan a rescatar estos personajes de clásicos de la Universal. En el caso que toca ahí, pues nada más y nada menos que Frankenstein, pero ya os digo, Drácula, el hombre lobo, la momia también se rescataría. Luego meterían ahí historias, pues como lo del hermano Voodoo, que hace poco subí un vídeo con zombies y tal. Pues todo viene de esta búsqueda de Stan Lee por intentar ampliar el círculo de los lectores de sus cómics. Pues ya os digo, muy interesante. Van a ser dos numeritos, ¿vale? Baratito, 296 páginas este primer volumen. Tapa de cartón blandita, ¿vale? Por eso, entre otras cosas, pues el precio es más asequible, y ya os digo que su contenido mola un montón. En el apartado de dibujantes mola muchísimo. Prácticamente quien se lo lleva todo es Mike Plough y John Buscema. Las historias de John Buscema molan un montón, sobre todo las que son en blanco y negro. A mí especialmente me vuelven loco, son una pasada de historias, aunque hay alguna que otra historia, algún que otro dibujante que ya veréis cómo está muy bien. Vamos a echarle un vistazo. Vale, pues aquí tenemos el monstruo de Frankenstein de Marvel, volumen 1 de 2. Y vamos a echarle un vistacito. Vale, aquí tenemos las portadas de todos los números que hay en este volumen. Vale, mirad, la portada de My Blog, por supuesto.
Y todos estos primeros números del principio son todos dibujados por el gran Mike Bloch, que sigo teniendo pendiente. Tengo dos libros de él que se llaman el arte de Bloch, ¿vale? Son 2 volúmenes y es súper interesantísimo y mola muchísimo los dibujos que vienen. Pero sobre todo a mí, por la parte que más me gustó es por todo lo que hizo en cine. En cine hizo un trabajo alucinante. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, la versión animada, estuvo haciendo cantidad de diseño de personajes, diseño de producción, el propio póster de la película, que es una pasada. Y luego ya sabéis que a mí que me gustan muchísimo los storyboard, el storyboard de La Cosa de John Carpenter es suyo, que mola un montón. Y tiene otros chulísimos, el de Shrek, por ejemplo, mola un montón. Entonces muy muy interesante lo que hizo para cine. Bueno, aquí como veis sigue manteniendo un tono así muy gótico. En cierta manera es bastante respetuoso con la obra de Mary Shelley, pero según vayan avanzando los números se va a ir alejando cada vez más de los libros y volviéndose más pulp, ¿vale? También pues tiene toda su lógica, ¿vale? Que pasara eso, en la que le vamos a ver enfrentado a arañas gigantes, mira, por ejemplo, aquí peleándose con un oso, con tribus desconocidas, así como de hombres primitivos y tal. Todo eso, un toque muy muy a lo mejor a lo de Robert Howard o a lo de Edgar Rice Burroughs. Ya, pero aquí hasta este punto pues es bastante. De hecho, esto que está contando es lo de la historia, ¿no? Cuando el monstruo le pide al doctor Frankenstein que le haga una compañera, y cuando no lo consigue al final es donde lo que va a hacer es jurar venganza, y no solo sobre el doctor Frankenstein, sino que lo que va a hacer es atacar a todas las personas que aprecia el doctor Frankenstein, ¿vale? De tal manera que por eso le llevará en un viaje para alejarlo de sus seres queridos. Eso lo refleja bastante bien la película de la versión de Frankenstein que hizo Kenneth Branagh. Mirad otra portada de By Block. ¿Veis? No está nada mal el dibujo, pero nada mal. Pero luego la cosa va a ir mejorando, ¿eh? A ver, es que qué historias hay más adelante. Esta es una de mis portadas favoritas de My Blog. Chulísimo. Lo veis aquí, es lo que os decía, aquí coge un tono muy palpo, ¿vale? Esto podría ser perfectamente sacado de una novela de Burroughs o incluso de Robert Howard, ¿vale? Aquí enfrentada a una especie de tribus primitivas. Bien. Aquí cambia el tono totalmente y se aleja de lo que es el libro de Mary Shelley. Pero está chulo, ¿eh? Yo la idea la compro, pero vamos, me entra muy bien, muy bien, muy bien. Otra portada preciosa de My Blog.
Y como llevamos casi ya medio tomo y la verdad es que el nivel está muy bien, muy bien, muy bien. Una lástima, no tuvo mucho recorrido en Marvel, pero bueno. Lo veis aquí peleando contra un hombre lobo. Pero como os dije al principio, oye, si sirve para que se relajaran un poquito con ese código contra los cómics, pues oye, bien está. Portada de My Blog, pero entintado por John Romita. Pues esta es la historia en la que me parece que se enfrenta pues a una araña gigante. Pues es un tono mucho más aventurero, más pal, más de cómic. Y aquí cambiamos de dibujante y nada más y nada menos que aparece el gran John Buscema. Y no podía faltar. Vale, pues grandísimo dibujo. Mira qué bonito. Y aquí se nos va a juntar con Drácula, pero además el Drácula con el mismo aspecto del Drácula de la tumba de Drácula de Jen Collan. ¿Lo veis? Ese, por ejemplo, sí funcionó muy bien. Ese duró bastante más tiempo. Funcionó muy bien ese Drácula de Mike Mignola, no, perdón, de Jen Collan. ¿Vale? Maravilloso dibujo. Y de nuevo, por supuesto, en Conan el Bárbaro siempre lo comentamos, que John Buscema, la capacidad que tiene para realizar y planificar las escenas de acción de la historia que es alucinante, el que bien transmite el movimiento en sus páginas. Maravilloso. Con Buscema nunca decepciona. Buscema y Tom Palmer entintando. Muy bueno, pero muy bueno, muy bueno. Ya como veis el volumen, yo creo que merece la pena, sin que sirva de precedente. Además, os estoy recomendando un volumen barato, o barato asequible, ¿vale? Son por 19,90 me parece que sale, una cosa así. Esta portada es de Jill Kane, de nuevo con tinta de John Romita. Pero ya el cómic sigue siendo de John Buscema. Por lo que os digo, yo creo que sí es una compra
una compra muy recomendable. Mira qué bonito. Y mejora, todavía quedan historias que mejoran esto. Esta sí es portada de John Romita. Bob Brown aquí al dibujo. Y lo que alguna vez ha pasado con algún tomo de Conan. ¿Es mal dibujante? ¿Es mal cómic? Pues no es que sea ni mal dibujante ni mal cómic, pero comparado con lo que hemos visto y comparado con lo que va a venir ahora, pues lógicamente es que te pega el bajón. Mira, tenemos aquí al dibujo tenemos a Val Mayerick. Y está muy bien esta historia, está muy chula. Y el dibujo también está muy bien. Mira qué bonito. Muy bien estas dos páginas. Una historia que está francamente bien y muy bien dibujada. Y aquí serían volvemos aquí a John Buscema en blanco y negro. Ya sabéis que el blanco y negro a mí me gusta más. Fijaos qué pedazo de portada de Boris Vallejo, ¿vale? Y este ya es más el rollo magazine, ¿vale? Lo que hemos comentado al principio, pues son ese tipo de revistas que en un principio van dirigidas a un público adulto. Yo no sé en Estados Unidos, pero aquí la leíamos los chavales precisamente por eso. Nos gustaba más por el tono más adulto, el tono más violento. Pues me acuerdo que me iba al Rastro a pillar los relatos salvajes de Conan el Bárbaro, que costaban una pasta, estaban cotizados. Y fijaros qué pedazo de dibujo. Una maravilla, ¿vale? Lo que os he dicho antes. O sea, si bueno es lo que hemos estado viendo, hacia el final aquí esto es bestial. Es una pasada. Y además esta yo no las tenía. Las he conocido gracias a este volumen. Y chulísimo. Fijaos qué pasada de dibujo. Qué pasada. Albert Pujolar. Maravillosa portada también. Con todo ese sabor vintage. Qué portadas se hacían antes. Ya no solo en cómics, sino también en las películas. Unas portadas alucinantes. La de películas que habremos alquilado en el videoclub, que eran un mojón, pero te las cogías por la portada, porque te lo vendían de una forma magistral. He visto que maravilloso el dibujo, pero muy chulo, muy chulo. El gran Bob Larkin. Hemos visto también muchas veces haciendo portadas de la espada salvaje de Conan. Seguimos con el gran Buscema. Y os digo, por menos de 20 euritos, como veis el volumen es una pasada, pero una auténtica pasada. Otra gran portada de Boris Vallejo, el grandísimo Boris Vallejo. Y aquí de nuevo tenemos a Val Mayerick, ahora en blanco y negro, e igual, un dibujazo, Si la anterior historia os he dicho que está muy chula, esta
Es alucinante. Mirad qué 2 páginas. Buenísimo, de verdad. Que sus historias en blanco y negro alucinantes. Richard Hitchcock, otra muy bonita portada. Seguimos con Val Mayerick. Que termina de completar este pedazo de volumen, que es toda una sorpresa, ¿eh? Pero toda una sorpresa. Fijaos. Ya deseando que me saquen el segundo volumen. Boceto a lápiz de MyPlug, ya saben, estos extras que meten, a mí me gustan tanto. Boceto también de esta portada de MyPlug. La portada que os he dicho que me gusta un montón. Aquí tenemos a Val Mayerick, Bernie Wrightson. La de Neil Adams. Pues como veis, un volumen de lo más atractivo, ¿eh? Pero una auténtica pasada, os lo recomiendo, pero un montón. No deja el pasar. Vale, edición limitada a 1500 ejemplares. Pues oye, aprovechar ahora que es facilito pillarlo, por lo que pudiera pasar. Por supuesto, si estamos hablando de Frankenstein, no vamos a acabar este vídeo sin dejar de recomendar el libro de Mary Shelley, ¿vale? Frankenstein o el moderno Prometeo. Esta edición a mí me encanta, que es la edición de Valdemar. Todo lo que saca Valdemar es una pasada, pues el diseño de sus libros es precioso y la historia es una pasada y es alucinante, ¿vale? Lo que hemos comentado también, ¿no? Como misteriosamente cuando da el salto al cine, cómo cambian al personaje de Frankenstein cuando tiene una base literaria estupenda. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando más se han arrimado a ella, como lo hizo Kenneth Branagh, pues no le terminó de funcionar bien, pero bueno. Y ya haremos otro vídeo, por supuesto, vale, con este Frankenstein, las ilustraciones que hizo Bernie Wrightson para el libro de Mary Shelley. Esto es una edición que salió aquí en España hace un montón de tiempo. De hecho, fijaros, ni siquiera está en euros, está todavía en peseta. Una edición muy chula. La única putada de esta edición es que son de estas que tienes que abrir con cuidado porque le crujen las hojas. Pero fijaos, qué ilustraciones. De un trabajazo. La película de Kenneth Branagh, su diseño de producción se basó también bastante en estas ilustraciones de Bernie Wrightson. O sea que una pasada, pero ya lo veremos con más tranquilidad. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, lo que os digo siempre, darle al like, apuntaros al canal. Ya sabéis que los fines de semana, si no es el sábado es el domingo, estoy intentando hacer también un directo para seguir friqueando, hablando de cine y de cómics y chateando además en directo con vosotros. Y mi recomendación de siempre, que no podía faltar: leer muchísimos cómics, leer muchísimos libros, escuchar muchísimas bandas sonoras, ver muchísimo cine, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!